Imagínate que de la nada tienes la oportunidad de volverte un verdadero Dios y crear tu propia civilización, pero nada es tan bueno para ser verdad, mi rey, y es que para volverte el Dios absoluto de ese mundo, tienes que competir contra otros dioses, específicamente tu civilización, luchará contra la de los demás dioses, así que más vale poner chetadísima a la tuya, y sin más que decir comencemos. La historia comienza mostrándonos una feroz batalla entre humanos y orcos, y cada bando andaba dando todo de sí para salir victoriosos, pero tranque que todo eso era un juego de estrategia llamado el Mundo Perdido, que consistía en que los jugadores escogieran una raza y fueran su dios y la desarrollaran y después se enfrentaran contra los demás. El dios de la raza humana era nuestro prota, llamado Nébula, y el de la raza orco, llamado Hegemonía. Ambos eran excelentes estrategas y estaban lanzando sus mejores tácticas de batalla para consagrarse con la gloria, y vemos como poco a poco, Hegemonía interceptaba sin ningún problema los ataques de nuestro prota. Nébula era consciente de eso, pero estaba demasiado tranquilo, y la razón de ello es que lo había hecho aposta, en donde toma por sorpresa a Hegemonía con su ataque oculto y logra vencerlo sin ningún problema. Y sigue manteniendo el número 1 en el ranking. Hegemonía refurioso le pide la revancha, nuestro prota la rechaza, porque ya estaba demasiado cansado y aburrido del juego, porque se ha mantenido invicto en todo momento, y ha conseguido todos los logros, y no pasa nada interesante, y decepcionado por ello se iba a dormir, pero repentinamente recibe un mensaje del juego, felicitándolo por ser el único en completar todos los logros, y le menciona que el Mundo Perdido estaba en acceso anticipado, pero dentro de poco será el lanzamiento oficial, y le pregunta si desea probarlo. Nuestro prota por supuesto acepta, porque habría contenido adicional, pero de pronto se siente muy raro y se desmaya al cabo de un rato. En cuanto abre los ojos, se lleva la gran sorpresa que está en un lugar desconocido, como una especie de templo, y se preguntaba si eso era un sueño. Un sujeto misterioso atrás suyo le dice que no, y le da la bienvenida al dios Nébula, o mejor al Din. Nuestro prota se sorprende, porque ese tipo acaba de decir su nombre verdadero, y se preguntaba cómo diablos lo sabía, pero más importante que eso, ¿qué son esas sombras? El hombre misterioso le menciona que son jugadores al igual que él, y esconden sus rostros para garantizar un juego limpio, y sin más dilación les pide a todos que observen arriba, y está seguro que todos ya se dieron cuenta que ese es el planeta del Mundo Perdido. Y en realidad no es un mundo que simplemente existe en juegos, y es un planeta abandonado por los dioses, debido a un incidente en el pasado, y allí una civilización brillante floreció, y las diferentes razas vivían en armonía. Sin embargo, por razones desconocidas, los dioses lo abandonaron, pero ya es hora de que nuevos dioses aparezcan, y por eso el juego fue creado, con el propósito de hallar nuevos candidatos, y los que vayan allí podrán convertirse en un verdadero dios. Y podrán hacer todo lo que quieran. Nébula curioso le pregunta qué pasa si rechaza su petición. El sujeto le menciona que lo enviaran de vuelta a su mundo, pero no recordará nada de ese lugar. Nuestro prota le dice que comprende, y entonces ¿qué pasaría si abandona el desafío a media partida? El sujeto muy serio le dice que no se puede. Nébula guarda un profundo silencio, y por último le pregunta, ¿qué pasa si es derrotado por otro dios? El sujeto le comenta que se le daría un final piadoso. Nébula, que no era ningún tonto, sabía que se refería a la extinción, lo que significa que todos arriesgarían sus vidas, pero era una oportunidad única en la vida. Para rechazarla, ya sin más dilación, el sujeto les menciona a todos que los que desean abandonar, lo hagan ahora mismo, y para aquellos que desean tomar el desafío, comenzaran su viaje al seleccionar una pequeña área. Segundos después, poco a poco se van yendo varios. Nuestro prota se percata que quedan 27 de 32 que llegaron. Repentinamente el hombre encapuchado le menciona que él es el primero en elegir. Nébula era consciente que inician dependiendo del ranking, y sin más toma una carta, y es teletransportado al Mundo Perdido. Brosazo, si quieren una segunda parte de Tito Nébula, para este domingo, pido una meta de 1800 likes y tan solo 180 comentarios, así que sin más que decir continuemos.
Cambiando de escena, vemos a una hermosa mariposa azulada, observando todo el área, y pasa cerca de unos hombres rana, que andaban cazando unos ricos peces, y quien controlaba la mariposa era nuestro prota. Gracias a la habilidad con los insectos que escogió, además se percató que lo enviaron lejos del continente, y lo más seguro es que a los demás también, y la razón de ello, era para evitar batallas al inicio. Y el motivo que lo hacían, era para desarrollar la raza que escogieran, y le era conveniente su habilidad, porque podía escoger una raza que comiera insectos, como los hombres sapos, pero había un problema, y es que su tribu era demasiado grande, porque eran alrededor de 500, y su influencia como Dios no tendría efecto, porque su nivel de fe es muy bajo, y no impactaría en un grupo tan grande, y no tiene más opción que ver más razas, y nota un grupo de hombres lagarto. Nebula sabía que ellos también comen insectos, pero se preguntaba si podrían sobrevivir sin agua al fuerte desierto. Además su grupo es pequeño, y habían enfermos y ancianos, pero el que le llama más la atención, es uno que estaba siendo marginado, por una grave herida que tenía. Nuestro prota pensaba que fue expulsado por una lucha de poder, y sabía que entre más se sienta abandonado por el mundo, más difícil y cansado se sentirá, pero un pequeño milagro lo conducirá a Dios, pero aún se preguntaba si valdría la pena invertir en él, por lo frágil que está, pero por alguna razón, sentía que sí lo valdría, así que lo volvería su profeta, unas cuantas horas después de una intensa caminata. El grupo se topa con una gacela herida, ellos que llevaban días sin comer, no pierden la oportunidad para nutrirse, mientras tanto, los ancianos y enfermos solo los observaban, grosazos como saben en la naturaleza. Los más fuertes son los primeros que comen, y los más débiles deben esperar a ver si dejan algo. Los fuertes que andaban muy hambrientos, no les iban a dejar nada, pero su líder, una mujer lagarto llamado Yeol, les grita que ya es suficiente y deben darle el resto, a los que no pueden cazar, y sin más les entrega las sobras a los más débiles. Ellos sin titubear empiezan a comer lo que queda. Un sujeto le menciona a Yeol que no le importa darle a los ancianos y jóvenes. Pero Rakrak está muy herido, y no vale la pena darle lo poco que tienen a él. Ella les menciona que se olvidaron, que gracias a él muchos sobrevivieron, debido a que bloqueó al tigre dientes de sable. Ellos le mencionan que lo saben y se sienten agradecidos, pero tiene que ser honestos, y su herida está empeorando, y tiene pocos chances de sobrevivir. Cayendo la noche mientras todos dormían, Rakrak no podía conciliar el sueño. Por el agobiante dolor, de pronto nota una hermosa mariposa azulada. Y curioso la empieza a seguir. El motivo por el que lo hacía es que sentía que significaba algo. Unos minutos después llega a la cima y queda impactado por lo que veían sus ojos. Y es que había una montaña de escarabajos. Él era consciente que eso era suficiente para alimentar a todo el grupo. Unos minutos después, vemos que les informó a todos, y felices por semejante milagro empiezan a comer. Rakrak aprovecha la oportunidad para decirles que eso fue gracias al dios escarabajo. Nuestro prota, que los observaba en todo momento, se enoja porque era la mariposa, pero ya no importaba, porque la fe hacia él ya iba iniciado. A la mañana siguiente, Rakrak vuelve a ver la misma mariposa, y como era el único que la veía pensaba que estaba alucinando. Sus compás se pone refelices, porque volverán a tener otro festín de escarabajos, y le preguntan si la van a seguir. Él le dice que no está seguro, porque como sabe el invierno está llegando, y los escarabajos aparecen en áreas frías, y si van para allá se congelarán hasta morir. Ellos curiosos le preguntan que si entonces tomaran otra dirección. Él le dice que no deberían, porque no hay nada en este desierto, y actualmente no sabe cuál es el propósito de las alucinaciones que ve, pero no les queda más opción que seguirlas. Nuestro prota era consciente que aún carece de fe, pero era algo normal porque es el comienzo, pero sí confiaba experimentar a un futuro que nunca hubiera imaginado. Unas cuantas horas después, Tito Rakrak queda impactado por lo que andaban presenciando sus ojos, y rápidamente les grita a todos que el dios escarabajo sin nombre los guió hasta ese santuario. El grupo de hombres lagartos lloran de la felicidad, y le agradecen de todo corazón al dios escarabajo. Volviendo con nuestro prota, vemos que llegó al nivel 2 con su profeta y su habilidad con insectos, y era consciente que ya era hora de volver a Rakrak, su sacerdote, para que entregue su voluntad a su pueblo, y le otorga la bendición. Y sabía que eso le ayudará muchísimo.
cayendo la noche, mientras Rakrak dormía, una pequeña luciérnaga se para en su hombro, y mientras dormía siente que alguien lo llama. El curioso se preguntaba dónde estaba, y nota un montón de insectos a su alrededor. Repentinamente un hombre lagarto encapuchado aparece. Ese era nuestro prota. Rakrak curioso le pregunta quién es. Nebula no le responde, y le pregunta si tomara su mano. Rakrak nervioso no lo hace, y le pregunta qué es lo que desea. El prota señala hacia abajo. Rakrak mira hacia el suelo, y nota un cráneo de toro en sus manos, y por alguna razón siente que debe colocárselo a ese hombre, ya puesto. Rakrak rápidamente cae en cuenta que él debe ser el dios escarabajo sin nombre. Al cabo de un buen rato, vemos que Rakrak les dijo a todos lo que soñó. Yeol le dice que comprende, pero es muy peligroso adentrarse al desierto y buscar un búfalo. Los demás le mencionan que el dios escarabajo los guió a ese santuario, y lo mínimo que pueden hacer es traer lo que les pide. Ella les dice que lo sabe, pero es muy arriesgado, y tendrían que ir todos los cazadores a por el búfalo, y que quien protegería aquí a los débiles. Los demás comprenden su punto. Rakrak le dice que tiene razón, por eso tenía planeado ir solo. Yeol le grita que eso es una locura, porque es imposible cazar esa cosa solo, además está herido. Tito Rakrak les menciona que Dios le dio una bendición. Cuando se levantó su herida se había cerrado, y ahora está cubierto de escamas negras, como las de un escarabajo. Yeol admite que es algo extraño, pero es peligroso que vaya solo. Él le dice que no, en donde sujeta fuertemente su lanza, y la tira abruptamente destruyendo en el proceso un árbol. Todo mundo queda impactado por semejante locura. De pronto escuchan un fuerte sonido aproximándose. Rakrak se asoma para ver qué es, y re feliz le grita a todos que es una manada de búfalos de agua. Yeol sabía que eso era imposible, y queda en shock por ello. Por otro lado, Rakrak se abalanza ferozmente hacia la manada, y como todo un pro, se carga a un búfalo de un solo golpe, y les grita a los demás que es ahora o nunca. Ellos por supuesto se le unen. Al cabo de unas cuantas horas, vemos que hicieron una especie de altar, y Rakrak le pide al dios escarabajo que por favor acepte su pequeña ofrenda. Los demás de su grupo le piden que todo corazón que la reciba. Nuestro prota, que siempre los observa, sabía que aunque fuera un poco torpe, lo hicieron con gran sinceridad, y eso se veía reflejado en la fe, porque ya la tenía a 160, y se pone re feliz porque tomó la decisión correcta al escoger a Rakrak como su sacerdote. Aunque viéndolos bien, era consciente que ese oasis no durara mucho tiempo, y máximo unos pocos años. Y la razón de ello es que no tenían conocimiento de ganadería o agricultura, y la comida no les duraría mucho, y se tendrían que marchar a otro sitio, porque si no morirían, y aunque quisiera enseñarles no puede. Por la ley de la casualidad. A ver, brosazos, venga y les explico. Nuestro prota es un dios hasta ahí bien, pero no es que él pueda darles conocimientos de la nada y tome sus decisiones. Tengan en cuenta eso. Unos años después, vemos que Rakrak andaba observando el altar. Yeol se le acerca y le pregunta qué le pasa. Él le menciona que ayer tuvo un sueño horrible, en donde el estanque ya no había más peces, el suelo estaba seco, y las plantas no crecían. Ella le pide que no se preocupe, porque aún falta mucho para estar en esa situación. Además, el dios escarabajo los protege. Él le dice que es cierto, pero teme que cuando haya momentos difíciles y su dios no los pueda ayudar, y lo olviden y traicionen por ello. Mientras charlaban, Rakrak se percata de algo a lo lejos, y le grita a Yeol que suba enseguida. Ambos notan que era un grupo de hombres lagartos, específicamente los tipos que los echaron, y el responsable de ello era su líder llamado Wang, que estaba montando un drake llamado Munin. Ellos sabían que si estaban caminando por el desierto, fue porque su anterior humedal fue devastado. Yeol se preguntaba si sabrán sobre este lugar. Rakrak le dice que no lo cree, porque están en un terreno alto, y solo puede ser visto si se escala la montaña. Yeol le dice que eso es bueno, porque hay una gran posibilidad de que pasen de largo, pero de pronto un chico llamado Yur le grita a la gran manada que no se acerquen, porque este es el santuario del dios escarabajo, y no tienen permitido poner un pie aquí. Tanto Rakrak y Yeol sabían que valieron madres, pero él le pide que no se preocupe, porque eso puede ser una disposición de Dios. Ella le menciona que sí. ¿Acaso cree que los está probando? Rakrak le dice que no, y cree que es más como una misión de aceptar y salvar a aquellos que originalmente estaban con ellos. Yeol le dice que si fuera el caso,
Ahí está el tipo con el que no se puede razonar y quien exilió a los más débiles. Rakrak de pronto ve la mariposa y sabía que estaba en lo correcto y esa era la voluntad de su señor. Y menciona que por más dura que sea la misión, hará lo que pueda. Nuestro prota queda asombrado, porque Rakrak entendió inmediatamente lo que quería, y es que si lograba unir ambas manadas, la civilización no solo crecería, sino que avanzarían tecnológicamente, y era consciente que eso debe ser gracias a su gran poder de voluntad como líder. Retomando con Wang, curioso les pregunta qué es lo que tiene su hogar, para que quieran que se vayan. Yur molesto le grita que eso no es de su incumbencia. Rakrak finalmente aparece y le menciona que hay vegetación, animales y oración para darle gracias al dios escarabajo. El gordo arrogantemente le dice que habla cosas sin sentido, pero no le importa, y le ordena que deje ese lugar ahora mismo, y si lo hacen pacíficamente no los atacará, porque como puede ver los superan en número, y si es un buen líder, ya se tuvo que dar cuenta que es una oferta razonable. Rakrak, que no se le arruga, le grita que nocas y les menciona a todos que no quiere pelear y que su dios recibirá con los brazos abiertos a quienes se quieran unir. El tipejo que escuchó eso se parte de la risa y le grita que si es tonto o que si quieren pueden quitárselo a la fuerza y quedárselo para ellos solos. Tito Rakrak, ya cansado, se pone en posición de combate. El tipejo se pone refurioso, porque ese debilucho lo acaba de retar, y le ordena a Munin que lo destruya. Tito Rakrak trata de defenderse como más puede con su lanza, pero la feroz criatura la rompe como si nada. El tipejo se parte de la risa, y le grita que eso le pasa por no saber su lugar, y le ordena a Munin que lo aplaste. Nuestro prota obviamente no podía permitir que pasara eso, y usa su nueva habilidad, en donde vemos que Tito Rakrak activó el ultra instinto y evade fácilmente el ataque de la imponente criatura, pero en realidad, ahora nuestro prota andaba controlando momentáneamente a Rakrak. Y gracias a su sistema, sabía que el mismísimo Rakrak podía lidiar con ese tipo, pero el problemita de ello era su bestia, y es que era el triple de fuerte, pero gracias a su poder de divinidad, ya no era ningún problema. Y re fácil estampilla a la imponente criatura al suelo. Todo mundo queda impactado por semejante locura, y es que la dejó inconsciente como si nada. Por otro lado, Wang se pone re furioso por ello, y le grita qué tipo de sucio truco usó, en donde toma su arma, y se abalanza ferozmente hacia él para eliminarlo. Nuestro prota, que no se le arruga, de una simple cachetada lo manda con Jesus, y como todo un macho alfa, pregunta quién sigue. Obviamente todo mundo se inclina ante semejante monstruo. Tito Rakrak finalmente vuelve a la normalidad y era consciente que Dios tomó su cuerpo, y mientras lo controlaba, él estaba como en una especie de sueño. Cayendo la noche, vemos que ambas manadas se habían unido. Los nuevos curiosos le preguntan a los compás de Rakrak, porque sus escamas es diferente a la de ellos. Ellos le mencionan que se volvieron más fuertes, gracias al dios escarabajo, y si no hubiera sido por él, hace tiempo hubieran muerto caminando en el desierto. Los recién llegados quedan asombrados por ello. Mientras tanto, vemos que Rakrak y Yeol charlaban a solas. Ella le pregunta si estarán bien, porque como se dio cuenta, ahora son el triple, y ese lugar se está deteriorando. Él le da la razón, y por eso tendrán que irse. Yeol le dice que es muy peligroso caminar sin rumbo por el desierto. Rakrak le dice que nocas y sabrán el camino gracias a la aparición de sus viejos hermanos. A la mañana siguiente, vemos que unos chicos tenían que vigilar a Munin y la estaban pasando fatal, porque él estaba molesto y solo quería irse de allí, y ya estaba a punto de romper las sogas. Pero finalmente aparece Tito Rakrak. Munin se pone nerviosísimo al verlo, y es que no olvidaba el madre golpe que le dio. Rakrak se percata de ello, pero como todo un tipazo, le pide que no tenga miedo y coma un poco. Munin nervioso le hace caso, y poco a poco empieza a comer, unos cuantos minutos. Después, vemos que se llevan fenomenal. Rakrak, debido a su buen comportamiento, le da más comida. El que era grandísimo se la come en un instante y le pone la carita de que quiere más. Tito Rakrak le dice que no es posible, y si desea quedarse con ellos, tiene que ser paciente. Munin se acuesta en el suelo tranquilamente, dándole a entender que comprende. Rakrak les dice a los chicos que no se preocupen, y si se vuelve a descontrolar, solo lo llamen. Al cabo de un buen rato, vemos que Rakrak andaba charlando con el nuevo herrero llamado Ang. Él le menciona que puede hacer armas de mayor calidad.
Si le permite cortar unos cuantos árboles, Rakrak sabe que es cierto, pero le dice que lo pensará, y le dirá mañana su respuesta. Aang le dice que está bien, y sin más se marcha. De pronto se acerca un anciano de un brazo, diciéndole que se enteró que necesita un guía. Rakrak, curioso, le pregunta quién es. Él se presenta como Feng, un anciano que viaja buscando un sitio donde ser aceptado, y le menciona que le enseñara el camino que tanto desea, y al menos la tierra no los dejara morir de hambre, y tiene algunos lugares en mente, pero no puede garantizarle que sean los mismos. Rakrak le pregunta si hay otras razas allí. El anciano le dice que sí. Rakrak acepta su propuesta, y si los atacan tendrán que defenderse, pero antes que nada, le pide que le diga cómo los guiara hacia el camino correcto. Feng señala para arriba, y le menciona que las estrellas los llevaran a su destino. Cayendo la noche, vemos que él le andaba enseñando a Tito Rakrak el movimiento de las estrellas, y que si lo comprueba unos días, verá que tendrá razón, y como era tarde sin más se despide. Por otro lado, vemos que Yur andaba nervioso y no sabía cómo decirle algo a su jefe. Rakrak, que se percató de ello, le pregunta que si hay problemas. Él le dice que no, y que desde que le den un poco de comida a Munin está tranquilo, pero se enteró por Yeol que pronto partirán y caminarán por días, y debido a ello pasarán bastante hambre, y se le ocurrió en la mañana que al igual que a Munin, que tal si intentan darle algo de comida a los búfalos y así lograr llevarlos con ellos. Pasando los días, nuestro prota se percata que los hombres lagartos se decidieron por aprender el pastoreo. Y eso era fabuloso porque no pasarían hambre. Además también se estaban interesando por saber más sobre la herrería, y eso era fenomenal porque tendrían mejores armas para cazar y defenderse. En sí, poco a poco los avances tecnológicos iban llegando a su pequeña civilización, y si eso no fuera poco, un individuo tenía bastante curiosidad sobre la astronomía. Volviendo con Tito Rakrak, confirma por sí mismo que tenía razón Feng, y las estrellas son las guías del cielo, y ya no tenía otra opción que hacer lo que piensa. Al cabo de un rato, vemos que Tito Rakrak tenía a todos reunidos, y les menciona que ha pasado bastante tiempo desde que el dios escarabajo los trajo a esta tierra. Incluso se reunieron con más hermanos, y los podrían haber expulsado como lo hicieron con ellos, y haber elegido vivir más tiempo en su santuario solos, pero si hubieran tomado esa elección, sus hermanos lo más seguro es que hubieran perecido, y eso estaría mal. Y es que su Señor quiere la salvación y no la exclusión, porque es beneficioso ser más, y la razón por las que le anda diciendo todo eso es que al amanecer se irán, y les menciona que el anciano Feng le ha estado enseñando todos esos días el movimiento de las estrellas, porque ellas son las que lo guiarán a su nuevo hogar, y ya confirmo que lo que dice es cierto, y él será su guía. Y sin más dilación, le pide que por favor les explica a todos hacia dónde los guiará. Feng les comenta que caminaran por casi un mes, pasaran por el lago podrido, las montañas desoladas, y cuando crucen esas últimas, encontrarán un bosque sin fin, y allí hay muchas bestias salvajes y diferentes manadas de otras razas, pero es un buen sitio para vivir. Rakrak le agradece al observador de las estrellas y le menciona que ya se puede marchar. A continuación, muy serio, le pregunta a Yur por qué no ha comido el búfalo de agua que capturaron desde ayer. El nervioso le menciona que simplemente no tenía hambre, y es que si aguantaba, podría comer cuando realmente estuviera hambriento, y así le duraría más tiempo. Rakrak lo felicita por su gran tenacidad, y sabía que realmente lo quería comer, pero lo reserva para el futuro, y curioso le pregunta si lo va a seguir haciendo. Yur le dice que por supuesto. Tito Rakrak le dice que eso es bueno, y cree que debería compensarlo por ello, y le entrega una nueva lanza. Yur queda impactado, porque es una hecha de metal. Rakrak les menciona a todos que aquellos que resistan al igual que Yur son dignos de recibir un arma de semejante calidad. De pronto toma una calavera y se la coloca como mascará, y les pide que dé un paso al frente todos los guerreros de la manada. El primero en colocarle una es a Yur. Rakrak le dice que ahora es un verdadero guerrero de huesos, y que la protección del dios escarabajo lo acompañara. Vemos que Tito Yur llora de la felicidad. Al cabo de un rato, vemos que todos los guerreros de la tribu tenían una, ya como había amanecido. Rakrak les grita que ahora abandonaran ese lugar sagrado, pero que no se preocupen, que su Señor siempre está con ellos, y que ya no están atados a ningún lugar, porque Él siempre los acompañará.
Todo mundo le agradece de todo corazón al dios escarabajo. Tito Racrac, que se percató de ello, le pide perdón a su señor por hacerlos creer que esa era su voluntad. Nuestro prota sabía que eso no era algo de que disculparse, porque tomó esa decisión por el bien de su pueblo, y debido a esa razón lo escogió en primer lugar. Además, incluso logró conseguir un compañero fiable, y si eso no fuera poco, su habilidad como líder había aumentado, y hasta el momento no ha defraudado sus expectativas. Pasando los días, vemos que Munin termina cayendo del cansancio. Por el abrasador sol, Feng le dice a Racrac que deberían descansar un poco. Él le dice que tiene razón y les informa a todos que tomaran un descanso para recuperar energías. Racrac era consciente que ya faltaba poco para llegar a su nuevo hogar, por eso no podía rendirse aún. Unos minutos después, Yur le informa a su jefe que vienen enemigos. Cambiando de escena, vemos a un grupo de orcos y su líder andaba re feliz, porque lograron escapar de ese horrible lugar, pero para su mala suerte se termina topando con el grupo de Tito Racrac. El líder de los orcos sabía que lo superaban en número, además tenían mejor equipamiento, y sin más se termina rindiendo, y le menciona que todo eso es un malentendido, y no quieren problemas, porque solo estaba tratando de escapar del Gran Cañón. Racrac, curioso, le pregunta a qué se refiere. El líder orco le menciona que detrás de esa gran colina vivían, aunque no eran ricos, se ganaban la vida, pero hace unos días un enorme monstruo apareció, y debido a ello tuvieron que huir al desierto. Nebula sabía que se referían a una abominación, específicamente el 100 pies colosal, y es que, en el juego del mundo perdido, mencionaban que los antiguos dioses crearon a esos seres. Incluso después de que desaparecieron, esas criaturas permanecieron en la tierra, y actualmente es un enemigo muy fuerte para su grupo. Volviendo con Tito Racrac, vemos que andaba viendo desde un acantilado a la enorme e imponente criatura, y solo su simple ronquido hacía temblar la tierra. Racrac le pregunta a Feng cuánto tiempo les tomaría tomar otro camino. Él le menciona que alrededor de 8 días. Racrac era consciente que ese solo le tomaría 3, además ya no tienen casi energías ni provisiones. Nuestro prota se percata que anda dudando, y es entendible, porque no sabe qué hacer, y sus hombres tienen miedo, y es una difícil decisión la que tiene que tomar, y andaba curioso cuál tomaría. Por otro lado, Yeol se percata de unas enormes rocas, y le menciona a Racrac que tiene que pelear, porque ahora tienen la ventaja. El curioso le pregunta a qué se refiere. Ya todos reunidos, ella les menciona que pueden usar esas enormes rocas para aplastar al monstruo. Racrac le dice que es una estupenda idea. Al cabo de un rato, vemos cómo usan trocos para mover las rocas, pero les costaba bastante porque eran enormes. Afortunadamente eran bastantes. Nuestro prota, que andaba viendo el show, reconoce que no es una mala idea, pero para eliminar al 100 pies colosal, lo recomendable sería que todas las rocas lo golpearan al mismo tiempo, y se preguntaba si eso era posible. Vemos cómo logra lanzar las rocas, pero no al mismo tiempo. Una de ellas le da en toda la cabeza a la feroz criatura. Ellos piensan que lo lograron, pero para nada era así, y es más, el 100 pies colosal se pone re furioso y empieza a escalar el acantilado para destruirlos. Racrac les dice a todos que preparen más rocas, pero eran demasiado pesadas y se demoraban mucho. Nebula era consciente que ya era demasiado tarde y usa su habilidad de control y se adentra en el cuerpo de Racrac, y vemos que con su super fuerza ayuda a los demás a mover más rápido las rocas y empiezan a lanzar en un instante una por una. Nuestro prota sabía que eso no era suficiente, por ello se abalanza hacia el enorme 100 pies y lanza con todas sus fuerzas su potente lanza y destruye el caparazón del monstruo. Debido al golpe, la criatura se retuerce, y afortunadamente las rocas llegan a darle de lleno, aniquilando en el proceso al imponente monstruo. Volviendo con nuestro prota, vemos que se siente aliviado porque fue un éxito. Además, consigue un logro por ser el primero en cazar una abominación, y nota que la fe está aumentando gracias a que vencieron al imponente 100 pies, y si eso no fuera poco, consiguió una recompensa, y era la esencia de la abominación. Aunque pueden crear una similar gastando puntos de fe, pero esa es especial, porque con ellas puede crear criaturas, en sí seres que difunden la palabra de Dios solo con su existencia, y hasta se pueden levelear, y era consciente que el método de creación es el mismo que en el juego. Y se preguntaba qué debe hacer. Volviendo con los hombres lagarto,
vemos que ellos no querían comer la carne del monstruo, porque su sabor y aroma es feo. Yeol les menciona que al menos es comestible, y podrían calentarlo y usar especies para mejorar el sabor, en donde les ordena que recolecten bastante pasto y se lo traigan, que ella lo va a cocinar al cabo de un rato. Rakrak lo prueba y queda impresionado porque mejoró muchísimo, y le pregunta a Yeol que si le podría enseñar a cocinar. Ella le dice que no hay ningún problema. Mientras comían, ella le menciona que si vio que el líder orco tiene un sucesor, y que si no cree que es hora de que consiga una pareja, él queda impactado por lo que dijo. Ella le menciona que se está haciendo más viejo, y si no cree que es necesario para establecer una manada. Rakrak era consciente que tiene razón. Yeol, que lo notó pensativo, le pregunta qué piensa de ella. Cuando estaba a punto de responderle, nota algo brillante entre los restos del monstruo, y le pide a Yeol que lo acompañe para ver qué es, y era una tableta de oro con un mensaje escrito. Tito Yur pensaba que era comida, y le da un rico bocado. Yeol le menciona que es un material llamado oro, muy lindo y brillante, y se dice que el color no cambia ni se funde al pasar el tiempo, y todo eso lo sabe gracias al herrero An que le enseñó. Yur, decepcionado, se lo entrega a su líder. Rakrak queda interesado por ello. Al cabo de un rato, vemos que él andaba muy pensativo, porque esa tableta no se daña, y el que la creó intentaba preservar algo pero no sabía qué. De pronto aparece Yeol. Rakrak, curioso, le pregunta cómo supo que era él. Ella le menciona que gracias a su capa, porque es el único que la tiene, por eso se la dio, para diferenciarlo y sepan que es su líder. Él le agradece por ello. Unas cuantas horas después, Rakrak seguía intentando descifrar qué había de especial. En esa tableta, repentinamente ve una especie de símbolos que andaban haciendo las luciérnagas y eran iguales a los de la tableta, y finalmente cae en cuenta que estaba tratando de transmitir el creador de esa tableta. Al amanecer, Rakrak despierta a Yeol y le pide que lo acompañe, porque tiene algo importante que mostrarle, y le dibuja en la arena un símbolo diciéndole que es él y otro que es ella. Ella le menciona que es una especie de símbolos de género. Él le dice que sí, y dibuja un igual entre ambos. Ella, curiosa, le pregunta qué significa. Tito Rakrak, como todo un don Juan, le dice que significa que ahora son pareja, y que la respuesta a su pregunta es un sí. Ella toma la ramita y dibuja un círculo, y le pregunta si sabe qué es. Él le dice que por supuesto, y su significado es familia. Pasando los días, vemos que nuestro prota andaba re feliz, porque su tribu logró aprender por fin la escritura. Aunque era muy simple, pasando el tiempo irían mejorando. Además, observa cómo Rakrak andaba tratando de cazar un gran venado, porque era una tradición en los hombres lagarto mostrarle a su esposa sus dotes como cazador. Pero como todos sabemos, Yeol también es una guerrera, y aunque no tenía la fuerza, sí el ingenio, y con una red caza hábilmente también un venado. Todo mundo queda impactado por ello. A la mañana siguiente, Rakrak le menciona al líder orco que si quieren pueden volver a su hogar, porque el monstruo ya no está. El jefe orco le agradece de todo corazón y le menciona que nunca olvidaran su amabilidad, y le comenta que como muestra de agradecimiento, su hijo les mostrará los alrededores, para que se guíen un poco en el bosque. Tito Rakrak le dice que eso es fabuloso. Pasando los días, Rakrak ya estaba un poco familiarizado con el lugar, y mientras inspeccionaban el área, nota que habían huellas extrañas. Feng, que andaba con él, le menciona que son de hombres ranas. Tito Rakrak queda impactado, pero se tranquiliza rápidamente, y le menciona que por lo que ven, eran un grupo de 5, y le dice a sus chicos que ya es hora de volver a la base. En cuanto llegan, les menciona a todos que necesitan hacer el campamento lo más grande posible y lo más rápido que puedan, y la razón de ello es que Rakrak sabía que lo superaban en número, por eso no podía permitir que se vieran débiles. Y era consciente que lo deben estar observando. Afortunadamente pasaron los días y no pasó nada, y gracias a ello, lograron crear mejores viviendas y se volvieron más hábiles con el pastoreo, y además poco a poco, todo el grupo andaban aprendiendo a escribir y leer. Nuestro prota sabía que estaban avanzando muy rápido, y actualmente su civilización debe estar por encima de la media de los demás jugadores, pero eso es solo el principio, y sentía que algo peligroso se avecinaba. Volviendo con Rakrak, vemos que andaba charlando con sus compás tranquilamente, pero de pronto un explorador
grita que hay un gran problema, porque los hombres ranas vienen hacia aquí, unos minutos después. Vemos que ambos bandos estaban reunidos, Rakrak los observaba de pies a cabeza, y nota que entre ellos había un hombre lagarto, y se preguntaba por qué, y que si acaso vinieron a hacer la paz. La rana jefe se presenta, como Chunen, el hijo del líder de la tribu Aurloi, y le menciona a Rakrak que no tienen intenciones de luchar contra ellos. Él también se presenta, y les dice que piensan lo mismo, y muy serio les pregunta cuál es el motivo de su visita. Chunen le menciona que vinieron a informarle que han invadido su territorio. Tito Rakrak, que no se le arruga, le dice que no cree que toda esa isla les pertenezca. Además, cuando llegaron, no vieron signos de una frontera, pero aún así, les pide disculpas por no hacer un esfuerzo en buscarlos, pero ellos vienen de un lugar muy lejano, y le pregunta que si pueden quedarse aquí por un tiempo. Chunen le dice que no hay problema. Rakrak era consciente que en realidad fueron a mantenerlos vigilados, y sabía que necesitaba recopilar información suya cuidadosamente, y le sugiere a Chunen que porque no van a su villa a celebrar su acuerdo de amistad. Él estaba a punto de decir que sí, pero una rana llamada Oboi le susurra algo. Chunen cambia de opinión y le menciona que tendrá que negarse, porque todavía no hay mucha confianza entre ambas razas. Tito Rakrak le dice que comprende, pero no puede despedirse sin más a los que le hicieron un favor, y que tal si comen aquí. Chunen le dice que es una gran idea. Al cabo de un rato, vemos que ambos líderes comían y charlaban amistosamente, mientras sucedía todo eso. Rakrak era consciente que tenía que averiguar la relación de ese hombre lagarto con ellos, pero no podía permitir que supieran sus intenciones, y curioso le pregunta qué son esas plumas en su cuello. Chunen le menciona que son plumas de cocatris. Él nota que no sabían qué era, y le explica que son de una gran ave, muy peligrosa. No solo su tamaño es bestial, sino también su velocidad. Y esa es la razón de por qué tienen vigilado esa área. Rakrak le dice que comprende que son difíciles de cazar. ¿Y qué tipo de jabalina usa? El tipo lo mira de manera arrogante, y que si acaso usan eso, en donde llama a Oben, el hombre lagarto en su grupo, y le pide que le traiga su arco y flechas. Él por supuesto se lo trae enseguida. Sunen le pide otro favor, y es que coloque en ese árbol una tabla para practicar su tiro. Unos minutos después, él le muestra su habilidad a Tito Rakrak. Él le menciona que tiene una gran precisión. Chunen le dice que por supuesto, y es que desde niños aprenden, y no es por presumir, pero es el mejor en su tribu. Rakrak le dice que eso es impresionante, y curioso le pregunta si lo dejaría probar. Él le dice que no hay ningún problema, aunque puede ser un poco difícil la primera vez. Rakrak, en cuanto lo toma, nota enseguida que la rama y cuerda son muy resistentes, y aunque su poder es débil a la de una lanza, pero pueden llevar varias flechas. Además es larga distancia, y le gustaría investigar un poco cómo hacerla. Chunen le dice que no hay nada fácil al inicio, y le ordena a Oben que vaya y busque las flechas. Tito Rakrak le dice que no es necesario, porque él fue quien disparó, y las recogerá él mismo, y va a ayudar a Oben, y eso lo hizo con la intención de sacarle información, y le pregunta que si su nombre es Oben. Él se pone nervioso al verlo. Rakrak se percató de ello, y curioso le pregunta qué hace un hombre lagarto con los hombres ranas. Él le menciona que porque ambas razas pueden ayudarse mutuamente y coexistir en armonía. Tito Rakrak le dice que cómo funciona. Oben le menciona que a cambio de recibir la protección de los hombres ranas, ellos lo ayudan en otros trabajos, y es que los hombres ranas no pueden dejar mucho tiempo el agua. En cambio los hombres lagartos son mejores recolectando frutas de los árboles, y pues compartir comida es un buen intercambio. Rakrak le dice que comprende, pero ellos no necesitan su protección. Oben nervioso le dice que claro que sí, porque el bosque es muy peligroso, y la tribu Aurloi es la más grande del lugar. Después de un buen rato, vemos que Chunen queda fascinado con la carne. Tito Rakrak le comenta que es de un búfalo de agua. Él queda impactado porque lleva tiempo sin ver uno, y es que era muy delicioso. Rakrak le comenta que pueden darle uno, y a cambio le den unas flechas. Chunen percibe la negación de Oboi, en donde se niega inmediatamente. Rakrak le dice que eso es una lástima. Chunen le pide que no se preocupe, que cuando su relación sea más profunda,
podrán hacer intercambios sin problemas. Y como puede ver, eso será rápido, porque se llevan muy bien entre ellos, y le pide a Oben que le cuente a todos cómo se han ayudado mutuamente estos meses. Él le dice que no hay problema, y empieza a contarles poco a poco. Tito Racrac sabía que si no hubiera hablado con él antes, caería en sus palabras fácilmente. Al cabo de un buen rato, vemos que ambos grupos se despiden. Chunan le susurra algo al oído a Oben, él se pone nervioso al oírlo. Tito Racrac se percató de ello, y le dice a Yeol que eso para nada se ve como una relación en igualdad. Cambiando de escena, vemos como Chunan golpea a Oben, y refurioso le grita que si acaso cree que no se daría cuenta, que le dijo algo a Racrac. Oben le jura que no le dijo nada, y solo le respondió cómo ser un buen arquero. Oboy iracundo le da una lección, y le grita qué clase de excusa es esa, que ni siquiera sabe usar un arco. Oben le dice que tiene razón, por eso mismo, acuto como si no pudiera decirle, y que debería pagar una cuota si quería aprender, pero él le mencionó que era una pena, y desistió de preguntar más. Chunan le dice que le cree, y como era de esperar del embaucador Oben, y le dice que no olvide lo que hay en esa isla. Y le menciona que es muy suertudo, porque estuvo a punto de ofrecer a esos niños como ofrenda, pero afortunadamente apareció otro grupo, y los puede usar como ofrenda, y que si acaso no cree que es muy suertudo. Oben asustado le dice que sisas, y que hará su mejor esfuerzo para engañarlos. Cayendo la noche, vemos a Oben molesto consigo mismo, porque si hubiera sabido que le pasaría eso, no hubiera trabajado tanto en venir aquí, y que fue muy tonto en creerles, cuando lo recibieron con los brazos abiertos, pero de todos modos no podían hacer nada, los 200 que estaban contra los 1500 de ellos. Además ellos tienen un dios, que es un monstruo de 2 cabezas, que controla a los hombres rana, justo como ellos lo hacen con ellos, y eso no va a cambiar nunca. Y reconoce que Racrac es un formidable guerrero, pero solo son como 600, además no saben usar un arco, y ahora su deber es engañarlos, para ofrecerlos como ofrenda, y así lograr vivir un tiempo más, y lo debía hacer por el bien de su querido hijo. En el próximo encuentro, vemos que Tito Racrac trajo un búfalo de agua, y le menciona a Chunan que eso debería ser suficiente por un arco y flechas. Él termina accediendo. Oben los interrumpe, y les menciona que tal, si vienen a su villa y después ellos a la suya, para conocerse más.